ya hablamos de las ramas que se desprenden del callado de la aorta. La otra porción de la aorta vendría a ser la aorta torácica. Y si ustedes recuerdan, la aorta torácica se extiende desde la tercera vértebra dorsal hasta llegar al orificio diafragmático, que es a este nivel. Entonces, en este trayecto existen arterias que se van a desprender, es decir, la rama que nos da la aorta torácica. Y en este caso, pues, tenemos la siguiente. Tenemos las arterias mediastínicas posteriores, que están por acá. Estas son las arterias mediastínicas posteriores. Tenemos las arterias intercostales, que son en número de 9 a 10 aproximadamente, que se desprenden directamente. Y encontramos las arterias bronquiales. Fíjense, son 3 para el pulmón derecho y 2 para el pulmón izquierdo. ¿Por qué creen ustedes eso? ¿Por qué creen ustedes que son 3 para el lado derecho y 2 para el lado izquierdo? De recién comenzando. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Que si recién empezó a explicar. Son 3 para el pulmón derecho. Supongo porque la sangre del corazón llega ahí. ¿Pero? No, es porque el pulmón derecho tiene 3 lóbulos. En cambio, el pulmón izquierdo solamente tiene 2 lóbulos. Es por eso, ¿ya? Arterias bronquiales, 3 para el pulmón derecho y 2 para el pulmón izquierdo. Y finalmente encontramos las arterias esofágicas medias. Esas son las únicas ramas que se desprenden de la aorta torácica. Y finalmente tenemos la otra porción. ¿Ustedes recuerdan por qué se llama todo esto de acá? La una era el callado de la aorta, la otra era la aorta torácica y la otra es la aorta abdominal. Bien, la aorta abdominal se extiende desde el orificio diafragmático hasta llegar a la cuarta vértebra lumbar, que es más o menos acá, o si ustedes quieren acá. Más o menos acá está el diafragma. Entonces, del orificio diafragmático hasta llegar a la cuarta vértebra lumbar, que es aquí, donde termina la arteria aorta. Bien, entonces para que ustedes puedan aprender mucho mejor y se acuerden, ustedes se van a ubicar por los órganos que se encuentran en el abdomen. Primeramente les voy a decir, aquí encontramos las arterias, esta de acá, las arterias diafragmáticas. Estas diafragmáticas van a vascularizar toda la región del diafragma. Encontramos también las arterias lumbares, que van a vascularizar la región posterior del tronco. Bien, ¿qué otras arterias pueden conocer ustedes? Bien, díganme qué órganos encuentran en el abdomen, por lo menos. En el abdomen. ¿Cuál? El estómago. ¿El estómago? Bien, fíjense acá, hay un... El hígado. Ya, aquí encontramos. Fíjense, esta rayita de acá, esto se llama tronco celíaco. Tronco celíaco. Este tronco celíaco nos da 3 ramas, o sea, se divide en 3. Una que es la arteria coronaria estomáquica, que va a ir a vascularizar el estómago. Otra es la arteria esplénica. La arteria esplénica va a ir a vascularizar el vaso. Y finalmente la otra arteria es la arteria hepática, que va a vascularizar el hígado. ¿Ya? Entonces el tronco celíaco nos da 3 ramas: la arteria coronaria estomáquica, la arteria esplénica y la arteria hepática. Bien. ¿Qué otro órgano conocen que puede estar en el abdomen? Los riñones también. Ya. O intestino grueso. Aquí pueden encontrar los riñones, ¿no? Que son 2. Por lo tanto, otras ramas de la aorta abdominal son las arterias renales, que van a vascularizar el riñón. Ovárica izquierda y la ovárica derecha, que va a ir a vascularizar el ovario del lado derecho. Bien, ya saben. ¿Qué más? Pero aparte acá en el lóbulo superior del riñón, acá, donde está la flecha, a ese nivel encontramos un órgano. ¿Ustedes saben cuál es el órgano al que me refiero?
¿El estómago? ¿El hígado? No, aquí encontramos las cápsulas suprarrenales, justo en el lóbulo superior del riñón. Entonces, otra de las ramas viene a ser las arterias capsulares. Estas arterias capsulares van a ir a vascularizar justamente las glándulas suprarrenales. Bien. ¿Qué otro órgano? Acuérdense, jóvenes, ¿cómo no van a saber? La vesícula. Ya, otro. ¿El páncreas? Ya, otra. Intestino. Hígado, páncreas, riñón. Los intestinos. Siempre encontramos el intestino delgado y el intestino grueso. El intestino, encontramos por lo tanto la mesentérica inferior, la mesentérica superior. La superior va a ir a vascularizar toda la región que corresponde al intestino delgado. En cambio, la mesentérica inferior vasculariza el intestino grueso. Bien. Y finalmente encontramos las arterias espermáticas. Encontramos las arterias genitales. En el hombre, por supuesto, que vamos a encontrar las arterias espermáticas. En cambio, en la mujer vamos a encontrar la arteria útero-ovario. ¿Está bien? ¿Está bien, doctor? Ya. Entonces, la aorta vendría a ser esta de acá y termina a nivel de la cuarta vértebra lumbar. Todas las ramas que se desprenden de esta a nivel de la cuarta vértebra lumbar son ramas colaterales o son ramas terminales. ¿Cómo digo la pregunta? Vamos a Acá terminar. termina la arteria aorta, ¿ya? A nivel de la cuarta vértebra lumbar termina. Estas que van para hacia abajo, ¿son las ramas colaterales o terminales? Colaterales. Colaterales. Colaterales desde donde nace hasta donde termina. Pero si termina a nivel de la cuarta vértebra lumbar, estas son ramas terminales. No se olviden. Bien, a nivel de la cuarta vértebra lumbar, tal como ustedes ven, nos va a dar 3 ramas. Una que vendría a ser la ilíaca primitiva izquierda. Esta de acá es la sacra media. Y la ilíaca primitiva derecha. Estas arterias prácticamente van a ir a vascularizar todo lo que es la región de la pelvis. Estas ilíacas nacen de la cuarta vértebra lumbar y terminan a nivel de la sínfisis sacroiliaca. ¿Ya? A nivel de la cuarta vértebra lumbar y terminan a nivel de la sínfisis sacroiliaca. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Más o ¿Se menos. entiende? Ya. Entonces, fíjense, donde está el puntero, justamente vendría a ser la sínfisis sacroiliaca. A este nivel, ¿cuántas arterias se dividen? ¿En cuántas arterias se divide? A simple vista, como ustedes están observando. En dos. Eso. Esta vendría a ser la arteria ilíaca externa. Y esta de acá es la arteria ilíaca interna. Esta arteria ilíaca interna nace, se supone, donde termina la otra, entonces a nivel de la sínfisis sacroiliaca. Y termina a nivel de la pelvis. En la pelvis nos va a dar ramas intrapélvicas parietales, ramas intrapélvicas viscerales y las ramas extrapélvicas. Bien. Entonces, esta de acá le dije que es la arteria ilíaca externa. ¿Dónde nace esta arteria? En la sífilis sacroiliaca. En la sínfisis sacroiliaca. Bien, vayan anotando así, ¿no? Como ya les dije. Y termina justamente a nivel del anillo del sóleo, que es acá donde está el puntero. El anillo del sóleo. ¿Ya notaron? Sí. Lo que tienen que hacer es el dibujo nada más, porque todo lo que yo estoy hablando lo tienen en la guía, ¿no ven? Bien. Esta arteria ilíaca externa se continúa con esta otra, que es la arteria femoral. Por lo tanto, esta arteria femoral, ¿dónde van a ser? Donde terminaba el anterior, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde terminaba? En el anillo del sóleo. No.
del anillo plural y termina justamente a nivel del tercer aductor, acá. Del tercer aductor se continúa como arteria poplitea. Esta es la arteria poplitea. Y termina, como usted dice, a nivel del anillo del sóleo. No se confundan, anillo plural es uno y anillo del sóleo es otro. ¿Eso es del sacroiliaco interno o externo, doctor? ¿Cuál? ¿Cuál dice? ¿Usted está hablando del interno o del externo? De ninguno, ya estamos aquí en la poplitea. Miren, estas son las ilíacas primitivas, izquierda y derecha, donde nacen a nivel de la cuarta vértebra lumbar y terminan a nivel de la sínfisis sacroiliaca. ¿Ya? No se confundan. Después se convierte o nos da dos ramas. Esta vendría a ser la ilíaca interna y esta es la arteria ilíaca externa. La externa nace a nivel de la sínfisis sacroiliaca y termina a nivel del anillo plural. Del anillo plural se continúa como... Se continúa como arteria femoral. Y la arteria femoral parte del anillo plural hasta llegar al tercer aductor. Esta femoral se continúa como arteria poplitea. Y la poplitea nace del tercer aductor y termina a nivel del anillo del sóleo, que es donde está el puntero. ¿Entendieron? Y eso que no estoy hablando de las ramas más profundas, ¿no? Lo más superficial estoy hablando. Hasta ahí se entiende, ¿no? La otra, doctor, disculpe, dijo que hasta la arteria, hasta el anillo del sóleo, estaba mal, eso era el anillo del plural. No. La arteria poplitea, le dije, la poplitea es la que se extiende del tercer aductor, que está acá, hasta el anillo del sóleo. Ahí acaba la arteria poplitea. Bien, a este nivel del anillo del sóleo, fíjense ustedes, donde está el puntero, ¿en cuántas ramas se divide? En tres. En dos nomás, fíjense, esta es una, y esta que está por dentro. Este pedacito de acá es el otro. Entonces, a nivel del anillo del sóleo, se va a dividir en dos partes. El tronco tibio peroneo, que es este pedacito de acá nada más. Y el otro es el tibial anterior, que vendría a ser este. El tibial anterior corre por la parte anterior de la pierna. Va a llegar más o menos a nivel del ligamento anular del tarso. Y a nivel del pie se va a convertir en arteria pedia. Ya estamos en el pie. En cambio, este de acá, si se fijan, este es el tronco tibio peroneo. Es una sola, bien cortita, ¿no? Esa arteria. Esa se va a dividir en estas dos. Una que vendría a ser la arteria tibial posterior, que corre por la parte posterior de la pierna. ¿Ves? Y esta otra es la arteria peronea. Estas dos terminan a nivel del calcáneo. Y a nivel del calcáneo se divide en dos ramas, la plantar interna y la plantar externa. Con eso acabaríamos todo lo que corresponde a arteria. ¿Qué parte no entendieron? Disculpe, doctor, la otra arteria que está sobre la parte anterior de la pierna, ¿dónde acababa? ¿Dijo el nombre? Ah, ya. Esta es la arteria, la tibial anterior. Nace del anillo del sóleo, desciende por la parte anterior de la pierna y termina más o menos, o a nivel del ligamento anular del tarso, se convierte en arteria pedia. Les vuelvo a repetir esta parte. Entonces, la otra rama vendría a ser el tronco tibio peroneo, este pedacito que está por acá. Y como pueden ver, se divide en dos. Una es la tibial posterior y la otra es la arteria peronea.
las cuales llegan hasta el calcáneo, y en el calcáneo se divide en dos, plantar interna y plantar externa. Eso es. ¿Están siguiendo con la guía? Sí. Sí, está igual. Doctor, ¿y esa vena que está ahí entre medio de esas dos? ¿En qué página del texto está? No me encuentro. No, está bien. ¿Cuál vena? Yo no veo vena. Aquí está puro arteria. Todo lo que ven de rojo son arterias. ¿Qué página, doctor? La arteria peronea, creo que es. Esta es la tibial posterior, y esta es la peronea, nada más. Y esta es la tibial anterior. Lógicamente que pueden haber otras arterias más chicas, pero esa yo ya no les estoy explicando. Con esa más no va a pasar ni uno. Ya, doctor. Ya, ¿tienen alguna pregunta? Yo les preguntara, ¿qué arterias vascularizan la pelvis? ¿Qué me contestan? Las ilíacas, primitiva, izquierda y derecha, y la ilíaca externa y la ilíaca interna. ¿Qué arteria vasculariza el muslo? Arteria femoral. La arteria femoral. La arteria interna. Parte del muslo. ¿Y la pierna? Oblitea. Oblicuo. Y a nivel de la pierna, Está la tibioperonea posterior, anterior, la al medio, no me la acuerdo. peronea. Peronea, creo que es. ¿Y el pie? La arteria pedia y los arcos plantares. Muy bien. Eso es. Calcárea interna y externa. Bien. Bueno, esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Venas yo pienso que vamos a llevar la próxima clase, ¿ya? Entonces, lo que vamos a dar ahora es el repaso, ¿no? ¿Han estudiado? No me digan no. Sí. Ya. A ver, vamos acá.